4 procesos de incubación para poder desarrollar la fe de manera efectiva. Comenzando ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 35. Dice así la palabra: no perdáis pues vuestra confianza. No pierdas tu fe. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, gran premio. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, el galardón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi espíritu. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Viene hablando el autor de Hebreos, que no se sabe quién fue el que escribió. Algunos se lo atribuyen a Pablo, otros a Marcos, pero no se sabe. Pero él está hablando a la iglesia y le está hablando a los cristianos judíos, a los que se habían convertido a Cristo del pueblo judío. Y ellos habían pasado por dificultades, ellos habían sido perseguidos y habían sido echados de su tierra, despojados de sus casas, de sus terrenos, de sus posesiones. Lo vemos ahí en el versículo 32, que dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de que recibieron a Cristo, conocieron a Cristo, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos, los que habían sido apresados por la causa de Cristo, os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso entonces no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Saben qué tremendo lo que es, después de haber sido iluminados y haber sufrido padecimientos y haber sufrido hasta la pérdida de los bienes materiales, perder la confianza? Después de haber sufrido y haber pasado muchas cosas, como tal vez muchos de aquí las pasamos, cuando fuimos iluminados y conocimos a Cristo, aquí nadie ha perdido la casa, nadie fue echado de su país ni perseguido. Pero de hecho muchos, cuando nos convertimos a Cristo, tuvimos que sufrir algunas cosas, el precio de seguir a Cristo. Pero tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir caminando por fe. Por eso no pierda su fe, no pierda su confianza, porque su confianza, su fe, tiene gran galardón, tiene gran premio. Porque es necesaria la paciencia, porque seguimos aquí en este mundo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque un poquito más, y el que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, un poquito más y Él va a venir. No pierda su confianza y no venda la bendición por un plato de lentejas. Porque mientras estamos aquí esperando que Cristo venga, tenemos que seguir viviendo por fe para poder vencer el pecado, para poder vencer el mal. Porque aquí el autor de esta carta, más adelante, si ustedes leen, él dice: aún no habéis sufrido hasta la sangre. Le dice a esta gente, luchando contra el pecado. Hay que luchar contra el pecado, y esa lucha contra el pecado solamente se gana a través de la fe. Solamente a través de la fe. Solamente cuando mantenemos firme esa fe, esa confianza que tenemos, cuando guardamos ese tesoro que es la fe en Jesucristo. Porque estamos aquí, porque hemos creído que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Y que Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, y entonces estamos aquí viviendo como santos y viviendo en santidad y luchando contra el pecado, contra la tentación, contra todo aquello que quiere separarnos del propósito de Dios. Pero no pierda su fe. Tenga paciencia. El Señor viene pronto. Siga luchando. La vida es muy corta. 70 o 80 años, la vida es muy corta, pero la eternidad es muy larga. Y por un momento, por no cuidarnos, por no guardar nuestra fe, podríamos perderlo todo. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que la fe es tan importante en la vida del justo, porque la fe es ese motor que nos lleva a nosotros hacia adelante, nos ayuda a preservar el alma, porque dice que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma en medio de un mundo corrompido. La fe nos ayuda a seguir adelante
y a guardarnos en medio de un mundo corrompido por el pecado. Y que somos tentados, pero Dios nos ha llamado a nosotros a santificación, que nos apartemos de inmundicia, que nos apartemos de fornicación a través de la fe. Si usted está creyendo en la palabra de Dios, usted va a luchar contra el pecado. Usted no se va a dejar ir, no se va a dejar que la corriente se lo lleve. Porque usted sabe que si se suelta de Cristo y deja que la corriente se lo lleve, esa corriente lo va a llevar a usted al fuego eterno. Lo sabemos, amén. Lo sabemos. ¿Saben qué viene más aquí? En este pasaje también dice en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere. Así era en la ley. Pero dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado usted, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso es que es un privilegio estar congregados, porque dice el versículo 25, y cada vez me voy más atrás, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y dice que el que violaba la ley de Moisés, con el testimonio de 2 o 3 testigos que lo vieron violando la ley, tenía que morir irremisiblemente. Lo mataban a pedradas o como fuera. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual somos santificados los hijos de Dios? Hermanos, el caminar con el Señor es algo precioso, pero hermanos, es algo serio. No podemos jugar. Somos tentados, pero hay que luchar. No pierda su confianza, no pierda su fe. Esa fe nos hace luchar. La fe en Cristo, en sus promesas, la fe en llegar a estar con Él por toda la eternidad, nos hace luchar. Esa fe nos hace que nos agarremos y vendrán tentaciones y el diablo vendrá a decirnos lo que quiera, lo que le dé la gana, pero nosotros nos mantenemos firmes a través de la fe. ¿Ven la importancia de la fe? Nos ayuda a preservar el alma. Además, Dios nunca producirá ninguna de sus grandes obras, ninguno de sus milagros en su vida, a menos que la realice a través de la fe suya, de su fe personal. Dios no puede hacer milagros en nuestra vida si no es a través de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los milagros suceden en la vida de los hijos de Dios a través de la fe. Sin fe no sucede absolutamente nada. Sin fe no se mueve la mano de Dios, solamente a través de la fe. Gálatas 5:22 nos enseña a nosotros, y debemos partir del hecho que dice que la fe es un fruto del Espíritu. Entonces, una persona que vive según los deseos de la carne no puede desarrollar fe espiritual. Puede desarrollar lo que mucha gente llama que tengo mucha fe, pero es una confianza de la carne, que es muy diferente a la verdadera fe. Hay gente que dice, es que yo le tengo una gran fe a... Mejor no digo. Eso es confianza de la carne. Existe eso. Eso no es fe. El apóstol Pablo dijo, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Hay muchas cosas en las cuales la carne puede confiar, pero eso no es fe. La fe espiritual viene de una vida en el Espíritu, de una vida que agrada a Dios, una vida que no es conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo, conforme a los deseos e impulsos del Espíritu Santo. Esa es la fe espiritual y esa es la fe que alcanza propósitos en Dios y alcanza las promesas de Dios. Hay condiciones en las que la fe opera y nos relaciona a nosotros con el Padre Celestial para obtener resultados. Dice ahí mismo en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra que usa aquí, la certeza, es hipostasis en griego, significa la sustancia. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Esta sustancia
Cuando uno tiene fe, cuando uno logró desarrollar la fe, cuando usted logró desarrollar la fe, ya usted tiene las cosas. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted logró desarrollar la fe, usted ya tiene lo que usted está esperando de parte de Dios. Aunque usted no lo vea, pero ya lo tiene. Porque la fe es la sustancia de esas cosas que estamos esperando. Pero esta sustancia tiene etapas de desarrollo. Antes que pueda ser usada, es un tipo de incubación. La incubación es empollar. Entonces vamos a ver estas 4 condiciones. Procesos de incubación para desarrollar nuestra fe de manera efectiva. La primera es que para poder desarrollar su fe, usted debe tener una visión clara de su objetivo. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, pero estamos hablando de cosas nítidas, cosas específicas. Es lo primero, tener una visión clara de qué es lo que usted quiere de Dios. ¿Qué es lo que usted espera de Dios? ¿Qué espera usted de Dios? Debemos tener claro qué es lo que esperamos de Dios. Eso es lo primero, tener una visión bien clara de qué es, qué queremos. Si usted necesita un esposo o una esposa, usted tiene que tener una visión clara de qué es lo que usted quiere. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted espera, tiene una visión clara y usted quiere y espera una persona que ame a Dios. Una persona que sirva a Dios, una persona que viva para Dios. Entonces usted se enfoca en eso y usted ora en esa dirección y usted comienza a desarrollar la fe para recibir de Dios aquello que usted espera. No solamente es un esposo o una esposa, porque un esposo o una esposa se consiguen en cualquier parte. No solo una, puede conseguir hasta un montón, porque así es, pero no conforme a la voluntad de Dios. Hay que ser específico. Tener una idea clara, un objetivo claro. Si no hay una idea clara, si no hay un objetivo claro, cualquier petición que hagamos queda fuera del alcance de la fe, porque no hay claridad. ¿Saben que a veces vivimos de esa manera? Vivimos a como caiga, a como venga. Pero Dios no quiere que vivamos así, porque eso no es vivir por fe. Vivir por fe no es simplemente vivir cada día y que las cosas vengan a como caiga. No. Dios quiere que tengamos fe, que vivamos por fe, que estemos basados en sus promesas cada día y que cada día oramos y cada día esperamos de Dios las promesas, el cumplimiento de su palabra en nuestra vida. Tener esa visión clara. Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vean aquí lo que es la oración específica, lo que es la fe con una visión específica, porque Bartimeo gritaba, ten misericordia. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué clase de misericordia quieres? Tienes que ser específico. Y Bartimeo le dice, Señor, que recobre la vista. Tenía que tener fe para eso. Podría ser que Bartimeo hubiera pedido otra cosa y tuviera fe para otra cosa. Pero él tenía fe, por eso Jesús le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuántas necesidades tenemos? ¿Cuántas necesidades tiene usted? ¿Tiene más de una? ¿Tiene más de un deseo en su corazón? ¿Verdad que sí? ¿Ven por qué necesitamos desarrollar la fe específica y tener claro el objetivo o los objetivos? Pero ese día Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y hoy Jesús te pregunta igual, ¿qué quieres que te haga? Algunos no tendrán fe para decir que recobre la vista. Entonces hay que trabajar en eso, porque Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo una obra perfecta, Él hizo provisión para bendecir nuestra vida en todas las áreas.
Pero nosotros necesitamos desarrollar la fe, incubar la fe, primero teniendo una visión específica. Dejemos de vivir tan superficialmente. Necesitamos ser más directos con el Señor, tener más claridad de nuestra relación con Dios y de las cosas que esperamos de Él, para poderle decir al Señor cuando Él nos pregunta ¿qué quieres que te haga? Que recorre la vista. Tu fe te ha sanado. Eso era lo que Él anhelaba. ¿Se imaginan el anhelo, el deseo que tenía Bartimeo de recibir la vista? Que es el punto que sigue. ¿Se imaginan el anhelo? Oye, que va pasando Jesús. Si Él no hubiera tenido un gran deseo, no se pone a gritar. Y todavía la gente lo callaba y Él seguía gritando. Tiene que haber tenido un gran deseo. O sea, algo muy fuerte tenía que haber estado en Él. Y una fe de verdad que se había desarrollado, pero Él anhelaba recibir la vista. El ser específico en los pedidos que le hacemos al Señor evidencia el desarrollo de la fe. Cuando se ha desarrollado la fe, uno es específico. Cuando no se ha desarrollado la fe, uno no es específico. Es más, cuando no ha desarrollado la fe una persona, ni siquiera ora. No ora, porque no tiene confianza, no tiene fe. Hermanos, si usted supiera que usted tiene un lugar a donde usted va y usted cualquier cosa que pide se la dan, usted tiene seguridad de que cualquier cosa que usted pide se la dan, usted no duda para ir a ese lugar. Y a cada momento que usted necesita algo, usted va y con toda certeza y seguridad usted va y pide. Y como todo el tiempo necesitamos del Señor, entonces yo creo que siempre deberíamos de estar ahí en su presencia. Amén. Si tenemos fe, entonces vamos a estar ahí. Hermanos, ¿cuántas veces nos la jugamos por nuestros propios medios, buscando las cosas por nosotros mismos? Y no vamos a la fuente de la bendición que no añade tristeza con ella. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo necesitamos desarrollar la fe, verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que si somos específicos, si usted es específico en su pedido es porque usted está desarrollando la fe. Pero si usted ora muy general, en forma muy general y muy superficial, es porque no ha desarrollado la fe. Y eso es muy difícil que alcance algo de parte de Dios en esa forma. La Biblia tiene más de 8,000 promesas. Y si usted le dice a Dios, bendíceme, ¿cómo va a saber Dios qué es lo que usted quiere? De hecho, y que ya estamos benditos, ya somos benditos, ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales por medio de Cristo. Pero a través de la fe necesitamos estar alcanzando todas esas bendiciones. Pero ¿cómo va a saber Dios cuál es la que usted quiere en un momento determinado? Dice Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, cuando hay fe, y lo hemos compartido, uno hasta escribe las cosas. Uno hasta escribe lo que le pide al Señor. Y les dije que esto era una receta probada, ¿verdad? Que uno, cuando tiene fe, uno es tan específico en lo que quiere de parte de Dios que hasta lo escribe y le pone detalles. Porque tiene fe, porque confía. Si yo no creyera en que el Señor puede darme respuestas, yo no me tomaría la molestia, ni siquiera de sacar el rato, ni siquiera de sacar el tiempo para ir a pedirle algo. Uno no pierde el tiempo haciéndole pedidos a alguien que no le da nada. Pero si hay fe, entonces uno sí saca el rato porque sabe que no es tiempo perdido, es tiempo aprovechado. Escribe la visión y declárala. Y aunque tarde, se apresura a venir hacia el fin. Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará, porque dice que el justo por su fe vivirá. No voy a contar el testimonio otra vez porque ya todos lo han escuchado. De cómo yo hice esto, hice la lista de cosas y fui orando por cada cosa específicamente. Y el Señor cumplió todas esas cosas. El segundo proceso, la segunda condición para desarrollar la fe es que usted debe tener un deseo ardiente por sus objetivos. Porque muchas veces oramos y oramos tan superficialmente que cuando terminamos de orar y pedirle a Dios por algo y salimos del lugar, de la habitación o de donde estamos
y ya se nos ha olvidado. No hay un gran deseo. Tiene que haber un deseo. Dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Hermanos, sus deseos son importantes delante de Dios. Él quiere conceder sus deseos y las peticiones de su corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tiene que haber deleite, tiene que haber deseo. Lo primero es que tiene que haber deleite de caminar con Dios, de estar con Dios, de buscar a Dios. Tiene que desarrollarse ese deleite, ese deseo en nuestra vida. Tenemos que desarrollar ese deseo. Tenemos que hacer como decía David, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, deleítate en el Señor. Alma mía, no te ocupes de tantas cosas de este mundo y tantas cosas vanas. Ocúpate de Dios. Ocúpate de la presencia de Dios, hermanos, porque el deseo de la presencia de Dios se desarrolla. Porque es un deseo que se tiene que empezar a producir en el alma. Yo tengo que alimentar ese deseo de estar en la presencia de Dios, porque así como se alimenta el deseo para lo del mundo, ¿verdad que sí? Entre más una persona se mete, si usted se mete a ver novelas, no verlas. Usted comienza a alimentar un deseo y al día siguiente ya tiene un poquito más de ganas de verla. Y cuando tiene 15 días de estarla viendo seguido, ya tiene un gran deseo que ya no puede ni dejar de verla. El deseo se alimenta. Por eso dice que no proveamos para los deseos de la carne. Tenemos que alimentar los deseos del Espíritu. El Espíritu quiere estar en la presencia de Dios. Entonces necesitamos alimentar el deseo de estar en la presencia de Dios, de deleitarnos en Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y juntamente con el deseo de estar en la presencia de Dios, entonces también crece el deseo por aquellas peticiones que son conforme a su voluntad. Hermanos, porque eso es lo que Dios concede. Todo aquello que es conforme a su voluntad son las cosas buenas que usted necesita, que yo necesito, son las cosas que nos bendicen. Hay que alimentar esos deseos. ¿Tiene Dios cosas buenas? Claro que sí. Dice, hablando de las personas inconversas, sin Cristo, inclusive, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? Dios quiere darnos buenas cosas. Hay que desear esas buenas cosas de Dios. No anhele lo del mundo, no anhele lo que está fuera de Dios, anhele lo que es de Dios. Esa es la segunda condición, desarrollar ese deseo ardiente por las cosas que usted quiere de Dios. Vuelva al ejemplo, porque si usted quiere una esposa o quiere un esposo, usted tiene que anhelar que sea una persona de Dios. Y primero sea usted de Dios, sea usted una persona ferviente en el Señor. Pero usted tiene que anhelar las cosas de Dios. Si usted necesita un trabajo, anhele un trabajo que sea de Dios. No agarre cualquier cosa. No tiene trabajo y está en una necesidad y entonces vienen y le ofrecen un trabajo en un bar y usted se va a meter a un bar a trabajar. O vienen y le ofrecen un trabajo donde tiene que ir a trabajar los domingos y entonces ya no puede ni congregarse. Tiene que dejar de congregarse por ir a trabajar. Eso no puede ser el anhelo. Dios quiere darnos buenas cosas. ¿Ustedes creen que Dios le va a dar un trabajo a un hijo de Dios para que trabaje todos los domingos y no se pueda congregar? No, ¿verdad? Porque no es de bendición. Los que hemos vivido esas cosas sabemos que no es de bendición. Por eso yo le aconsejo a las personas cuando a veces me dicen de un trabajo, tengo que trabajar los domingos. Siga orando mejor. Siga orando. Lo que viene de Dios no añade tristeza ni quita bendición. Dios se especializa en lo ferviente. Él dice, fríos o calientes, pero los tibios los vomitaré de mi boca. A Él no le gustan las cosas tibias, le gusta que nosotros como hijos de Dios seamos fervientes en el Espíritu, que tengamos buenos deseos. Es que tiene que haber deseo de Dios, deseo de las cosas de Dios. No es malo desear las bendiciones de Dios, porque son conforme a su voluntad. Entonces todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio, no hay sombra de variación, no hay mudanza. Todo lo bueno viene de Él. La tercera condición para poder desarrollar su fe es que usted debe obtener la sustancia, la seguridad de las cosas que usted espera. Eso tiene que obtenerlo a través de la oración. Esa es la tercera condición para desarrollar su fe de forma efectiva para recibir. Acordémonos que esta palabra sustancia
es hipostasis, certeza de lo que se espera. Esto también se puede interpretar como el título legal. Digamos, cuando usted va a comprar un carro, a usted le entregan un título legal. Cuando usted va a comprar una propiedad, a usted le entregan un título legal, un documento legal. Esta palabra de la certeza es igual, es el título legal de las cosas. Entonces, es necesario obtener esto, porque esa es la certeza. A través de la oración, debemos obtener esa certeza, el título legal. Cuando ya usted tiene una meta bien definida, ¿qué es lo que usted quiere de Dios? Que es conforme a su voluntad, ¿verdad? Cuando usted ha desarrollado ese deseo ardiente en su corazón, entonces usted puede ahora orar hasta obtener la sustancia, la seguridad, el título de propiedad. Ahora, no hay un tiempo definido para esto. Podrían ser 2 minutos, podrían ser 2 horas, podrían ser 2 años. No hay tiempo definido. Pero cuando usted tenga la sustancia, cuando usted tenga el título de propiedad, cuando usted llega y compra un vehículo y le dan el documento y usted ni siquiera se ha subido al carro, pero usted dice, este carro ya es mío, porque ya tengo el título de propiedad a mi nombre. Y no importa si usted ve o no ve las cosas en el momento. Si usted tiene esa certeza, si ya usted desarrolló la fe a ese punto, si ya usted tiene esa seguridad, entonces usted dice, esto ya es mío. Puede ser que tenga que orar 2 minutos, puede ser que tenga que orar 2 años, puede ser que tenga que orar 7 años. ¿O cuántos? O 23. Algunos tenemos algunas experiencias en eso, pero Dios es Dios, no nos va a fallar. Pero sí necesitamos obtener la sustancia, porque la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Cuando ya usted tiene la sustancia, ya tiene la seguridad. Nosotros vivimos en un mundo invadido por una mentalidad de todo en carrera, de todo rápido. Por eso es que han hecho el café instantáneo. Está todo rapidito, todo en 5 minutos. Todo tiene que estar listo rápido. Y entonces muchas veces necesitamos algo. ¿Cuántos han abandonado? Supieron, comprendieron que tenían una necesidad, comenzaron a orar, pero casi como que le decimos al Señor, Señor, solo tengo 5 minutos, si no me das lo que te estoy pidiendo en este momento, entonces mejor olvídalo. Mejor me la juego solo. No puede ser así, hermanos. La fe no funciona así. Cuando desarrollamos la fe como tiene que ser, entonces, si son 2 minutos lo que tenemos que esperar, los esperamos. Si son 2 horas, las esperamos. Y si son 2 años o 7 años, los esperamos. Pero esperamos la voluntad de Dios y obtenemos la promesa de Dios. Así es como funciona la fe. Debemos orar hasta adquirir la seguridad de que nosotros tenemos la sustancia, de que tenemos el título legal de las cosas que esperamos. Vea 1 de Juan capítulo 5. Los hijos de Dios nunca debemos de perder la confianza. Nunca debemos de perder la fe. Para nada, ni acerca de ninguna cosa. No importa lo que usted necesite y lo que usted desee de parte de Dios, no pierda la fe, no pierda la confianza. Desarrolle la fe cada día. Aunque tardare, vendrá. Dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que tenemos la sustancia. Esa es la fe. Véanlo otra vez. Esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Hermanos, Dios nos oye. Somos sus hijos. Él nos oye. No abandone el objetivo, porque Dios a usted le está escuchando. Dios conoce sus necesidades. No abandone el objetivo. Dios sabe cuál es el momento exacto y cómo Él hará las cosas, pero usted no abandone el objetivo. Manténgase ahí. Permanezca en la presencia de Dios, confiando, hasta que desarrolle totalmente esa seguridad de que usted tiene las cosas de parte de Dios. ¿Quién se las va a dar? Dios. Usted las va a ir a buscar a su manera. Eso no es vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Es esperar en Dios, es confiar en Él, es dejar que Él se mueva, es dejar que Él actúe, que Él haga milagros y maravillas, porque Él no puede hacer nada si no es a través de la fe suya. Él tiene que pasar por su vida para hacer las cosas, y mientras tanto usted está orando,
Mientras tanto usted está confiando, entonces Dios está trabajando. Pero deje usted de orar, deje usted de confiar y Dios ya no pudo hacer nada. Porque ¿a qué le va a responder Dios? Es a través de la fe. Y todo tiene que ser conforme a su voluntad. Esa es la tercera condición, obtener la sustancia, orar hasta obtener la sustancia, hasta obtener la seguridad. La cuarta condición es que para hacer efectiva su fe, usted debe empezar a dar muestras de esa fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Y vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Aquí está hablando de Abraham, que lo puso por padre de muchas gentes. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que Dios levanta a los muertos. ¿Cuántos creen que Dios levanta a los muertos? Esas son las cosas que tienen que empezar a suceder en medio de nosotros. La resurrección es parte de lo que tiene que darse a través del pueblo de Dios. Dios levanta a los muertos. ¿Cómo lo hace? Llamando las cosas que no son como las que son, como si fueran. Es decir, que Dios realiza los milagros llamando las cosas que no son como si realmente fueran. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de fe. Dios no tiene que ver las cosas para creer que van a ser. Él es Dios de fe. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios y la fe es un fruto del Espíritu. Dios tiene fe. Amén. De hecho, que Dios tiene fe en usted. Dios está confiando en que a través de Cristo y del Espíritu Santo en su vida, Él va a poder lograr muchas cosas a través de usted y de mí. Pero Él llama a las cosas que no son como si fueran. Vea Juan capítulo 11. Dios tiene fe. Dios siempre tiene la sustancia. Por eso es que Él simplemente comienza a llamar las cosas, porque Dios es Dios de fe. Él nunca duda. Cuando Él quiere hacer algo, Él dice que sea esto y aquello es. Porque Dios es Dios de fe y Dios quiere que usted y yo seamos como Él. Como hijos de Dios, que seamos personas de fe. Y que también llamemos las cosas que no son como si fueran. Pero hay que desarrollar esa fe. Entonces dice Juan capítulo 11, en el versículo 43, todos conocemos la historia de la resurrección de Lázaro. Pero dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Él simplemente lo llamó. Él lo llamó como si estuviera vivo. Usted le hablaría a un muerto. Le diría a un muerto que haga algo. Y Jesús le dijo a un muerto que hiciera algo. Él lo llamó y le dice, Lázaro, ven fuera. Lo llamó y le dijo, venga Lázaro. Porque eso es fe. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Y lo mismo hizo Jesús cuando murió aquella niña y llegó Jesús a la casa y estaba toda la gente llorando y lamentándose. Y Jesús les dice, no lloren, no se lamenten, está durmiendo. Y todos se burlaban. Pero Jesús dijo, está dormida. Él no dijo, está muerta. Y todos se burlaban porque Él dijo, está dormida. Y entonces simplemente, como Él llama las cosas que no son como si fueran, echó afuera a todos los incrédulos aquellos y se quedó solamente con los discípulos y los padres de la niña y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Llama a los muertos como si estuvieran vivos. Eso es lo que Él hace. Entonces, eso es el asunto de la fe. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando ya la fe se ha desarrollado, cuando ya usted tiene la sustancia, ya usted puede llamar las cosas que no son. Porque ya usted tiene la seguridad, ya usted tiene aquellas cosas. Cuando usted tiene la seguridad, ya usted tiene las cosas. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo es Dios todopoderoso? Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham. Abraham significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 15.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. Le dijo Dios a Abraham: a tu mujer ya no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Sara es princesa, madre de naciones. Y Abraham es padre de multitudes. Veamos este ejemplo. Abraham y Sara, 99 años y 90, esa parejita. Pero ellos, después de haber tratado Dios con ellos, ya ellos tenían un objetivo claro: tener un hijo. Desarrollaron el deseo ardiente de ver a ese hijo. Y cuando ellos tuvieron la seguridad, la sustancia, entonces Dios les cambió sus nombres por Abraham y Sara. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero también le enseñó a Abraham: tienes que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Y a partir de ese momento, aún sin tener el hijo, porque todavía no estaba el hijo, y entonces el uno al otro se llamaban Abraham y Sara. Y entonces Abraham le decía a su esposa: eres madre de multitudes, eres madre de naciones. Y Sara le decía a Abraham: eres padre de multitudes. Y tenía Abraham 99 años y Sara tenía 90 años. Pero ellos desarrollaron la fe y ellos se llamaban así porque Dios le dijo a Abraham: ya no llamarás más a tu mujer Sarai, sino ahora Sara. Y entonces ellos empezaron a dar testimonio de la seguridad que ellos tenían, y el resultado de su fe fue que nació Isaac. Y de ese resultado, hermanos, de esa fe, de ese resultado hoy hay una nación que es Israel. De esa fe hoy está ahí la multitud de gente. Y a través de ese pueblo, a través de esa simiente de Abraham, también vino Jesucristo, nuestro Salvador. Y por esa razón, por esa fe de Abraham, hoy usted y yo estamos aquí reunidos. Porque ellos desarrollaron la fe y obtuvieron la promesa de Dios. La cuarta condición entonces es empezar a dar muestras de la fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Hermanos, a ese punto hay que llegar para recibir de Dios, para obtener de Dios. Los milagros no se producen por medio de una lucha ciega. Los milagros se producen a través del desarrollo de estos principios espirituales. Así se alcanzan los milagros. Hay principios espirituales y nosotros tenemos que conocerlos y estamos conociéndolos, pero usted posee en el corazón recursos inagotables para el logro de las cosas que usted desea, porque si usted es hijo de Dios, usted tiene al Espíritu Santo. Dentro de usted están los recursos para alcanzar todas las promesas de Dios. Desarrolle su fe, siga estos pasos. Vamos a repasarlos un momentito. ¿Qué es lo primero? Una visión clara del objetivo, cosas específicas. Segundo, un deseo ardiente por Dios y por lo que usted desea. Tercero, obtener la sustancia, la certeza, la seguridad. Y cuarto, comenzar a dar muestras de esa fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Desarrolle su fe de esa manera. Siga estos pasos. Y como les dije, esto es una receta probada que funciona. Y viva por fe, hermanos. Y no pierda su fe buscando las cosas en el mundo o tratando de obtenerlas de la forma incorrecta. Obtenga todo de Dios. Dios tiene todo lo que usted necesita. Él lo ha prometido y ya Él lo pagó en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios, amén. Y te damos un aplauso a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y mereces toda la gloria y toda la alabanza por siempre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.